recibiréis poder, la unción de Dios. Ese fuego que no se apaga, como incendio se propaga, y cual ríos de agua viva va fluyendo por mi ser. Bueno, ¿estamos? Bueno, bien, dejamos ¿yo? Ya, sí, se escuchó perfecto. Dejamos ya que nos pueda traer lo que el Señor haya puesto en tu corazón. ¿Pero se escuchó bien o no? Se escuchó bárbaro. No somos cantantes profesionales. Sepan entender que hacemos lo que podemos. Bueno, les agradezco por invitarnos a este culto. Nos estamos acostumbrando a poder transmitir la palabra del Señor a través de estos medios. El domingo tuvimos 4 predicaciones en distintos lugares, 2 físicas y 2 virtuales. Pero es un lindo ejercicio poder hablar y meditar en la palabra del Señor. Así que yo no recordaba bien cuándo había sido la última vez que estuvimos así reunidos, ni tampoco me acuerdo qué fue lo que hablamos, así que si vuelvo a hablar lo mismo, discúlpenme. Pero quiero compartir con ustedes el libro de Romanos y el capítulo 10. Libro de Romanos, capítulo 10. Un texto que el Señor estuvo poniendo en mi corazón en estos días. Dice así la palabra del Señor. ¿Lo encontraron? Dice así la palabra del Señor, Romanos capítulo 10, versículo 1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Amén a la palabra del Señor. Este es un texto en el que entendemos al apóstol Pablo, un apóstol del Señor que había visto a Cristo resucitado de los muertos. Condición fundamental para ser un apóstol del Señor, haber visto al Señor Jesús resucitado. Y Pablo lo ve porque Cristo se le aparece, y él luego menciona que supuestamente recibía revelaciones directas del Señor Jesús, como dice en el libro de Corintios, porque yo recibí del Señor, no se lo había enseñado ninguno de los demás discípulos. Entonces, este apóstol, siendo judío, era uno de los que tenía más celo de las cosas, digamos, de la costumbre judía, de toda la religiosidad judía. Él en otro pasaje se menciona a sí mismo como perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia de los judíos, el más intachable en cuanto a todo eso. Pero ahora convertido al Señor y predicador del Evangelio y predicador del Señor Jesucristo, resulta que tiene a sus hermanos judíos que ahora lo persiguen a él por ser un predicador del Evangelio. Entonces él dice estas cosas: el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel son los hermanos de él, los hermanos de su nación. Mi oración a Dios es por ellos, es para salvación. Y de la misma forma nosotros estábamos en el mundo y hoy estamos en la iglesia del Señor. Dios nos rescató a todos nosotros del mundo, del horno de hierro de Egipto, y hoy estamos en las filas del Evangelio, pero siempre
siempre hay algún pariente, siempre hay alguien de nuestra sangre que es enemigo del pueblo de Dios y es extranjero de la patria celestial. Y bueno, los hijos de Zebedeo, cuando Jesús quiso entrar a una ciudad y no se lo permitieron, le dijeron: Jesús, ¿querés que pidamos fuego del cielo que los queme a todos estos? Y Jesús le dijo: no, ustedes no saben lo que están pidiendo. ¿Cuál es nuestra actitud hacia los que no conocen al Señor? Hacia los que son de nuestra misma sangre, nuestra misma familia. ¿Cuántos familiares, amigos, primos, tíos, hijos, padres, que quizás no están en el mismo camino que nosotros, no han conocido al Señor Jesús? ¿Cuál tiene que ser nuestra actitud? La actitud del apóstol Pablo era oración para que ellos se salven, para que ellos de alguna forma puedan encontrar la salvación. Esa tiene que ser nuestra actitud, esa tiene que ser nuestro anhelo. La palabra anhelo es lo que uno desea con todas sus ansias, que ellos se salven, que puedan encontrar salvación. Y agrega, dice: porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, buscan a Dios, tienen celo de Dios. ¿Y cuánta gente conocemos que también busca a Dios de alguna manera, tienen celo por la justicia, y personas que por ahí son muy idealistas? Yo creo que esto tendría que ser así. Bueno, los judíos tenían un celo de Dios tremendo, pero no conforme a la verdad, no conforme a la ciencia. Había dos problemas que tenía el pueblo de Israel, el pueblo santo. El primero es en el versículo 3, podemos ver el primer problema que tenía Israel. Dice así: porque ignorando la justicia de Dios, el primer problema. ¿Cuál era el primer problema que tenían? Ignoraban la justicia de Dios. El segundo problema: y procurando establecer la justicia propia. Dos problemas muy frecuentes, no solamente en el pueblo judío, sino en muchísimas personas, incluso dos problemas, inclusive en el pueblo de Dios, en los mismos cristianos a veces. Este problema de ignorar la justicia de Dios. Y como consecuencia de ignorar la justicia de Dios, querer imponer nuestra propia justicia. ¿En qué radicaba el problema? Entonces, yo acá tengo la versión de la traducción de la Biblia, la traducción, nueva traducción viviente, que habla el mismo pasaje. Y en el versículo donde enumera los problemas, en vez de decir ignorando la justicia de Dios, dice: pues no entienden la forma en que Dios hace justas a las personas ante Él. Entonces ellos ignoraban la justicia de Dios, o ignoraban la forma en que Dios puede hacer justas a las personas. La pregunta es: ¿sabemos nosotros cómo hace Dios para hacernos justos a nosotros? ¿Cómo es que Dios puede hacer justa a una persona que es injusta? O traduciendo la pregunta de otra forma, ¿cómo hace Dios para perdonar los pecados, siendo que la palabra de Dios dice que Él no tendrá por inocente al culpable y que todo pecado tiene que ser castigado? ¿Cómo hace Dios? Entonces, la gente suele tener una justicia propia o justificarse a sí mismo. Entonces, hay un ejemplo que estaba dando estos días de un hombre que se quería suicidar. Sabemos que cualquier persona que se suicida, bueno, el destino de esa persona, ¿cuál es? A ver si alguien puede abrir el micrófono ahí.
¿Cuál es el destino de una persona que se suicida? ¿Quién se anima? A ver. Ahí hermano Edgar escribió el infierno. Bueno, entonces este hombre se quería suicidar. Esto es una ilustración, ¿eh? Había un hombre que se quería suicidar. Pero este hombre era uno de esos que le gusta hacer las cosas bien. Vio que hay gente que cuando hace algo lo hace bien o si no, no lo hace nada. Entonces agarró y se fue a la tienda donde venden venenos para gente que se quiere suicidar y le dice al dueño del negocio, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Así, un gusto. Yo me quiero suicidar, pero yo me quiero suicidar bien, bien suicidado. Que no quede duda que me haya... ¿Qué puedo tomar? Ah, bueno, yo tengo los mejores venenos, dijo. Abrió así una cortina y tenía una estantería, unos venenos así en potes grandes, otros en chiquitos. Y le dijo, mire este veneno, usted lo abre así, mire, agarra un chorrito, tiró un chorrito de veneno en el piso, hizo un agujero en el piso el veneno. Ah, me lo llevo, me lo llevo. ¿Y tiene algún otro? Porque yo quiero estar seguro que quiero hacer las cosas bien. Abrió, mira, este no lo abrimos, te lo muestro así nomás, ese frasco así de grande. No lo abrimos porque cuando se lo abre, el olor solamente puede matar a 10 personas a la redonda. Ah, me lo llevo también. Y se cargó digamos, en el carrito, montó una montaña de venenos. Este también es muy, muy eficaz, así chiquitito, no tiene gusto a nada, pero es una gotita y usted lo toma y bueno, y ahí palma enseguida. Bueno, deme todo. Se cargó y llegó a la casa, bajó todos los venenos, los puso arriba de la mesa, se sentó en el sillón y dijo, ahora sí, ahora me voy a suicidar como yo quiero. Acá me voy a vaciar todos esos venenos. Y agarró el primero, el más chiquitito de todo, y metió una gotita así en la boca y se murió. Entonces, la pregunta es, ¿llegó a tomar el resto de todos los venenos que había comprado? No, porque con el primero nomás se murió, apenas así chiquitito, una gotita, y los compró de balde, digamos, porque no llegó a tomárselos. Así es el pecado. El pecado es de la misma forma, el pecado es un veneno. ¿Usted se quiere ir al infierno? Bueno, igual que el hombre que se quería suicidar. Bueno, no hace falta que se tome todos los venenos del pecado. Muchos se excusan a sí mismos diciendo, yo no soy un gran pecador. Yo no cometo esos pecados grandes como cometen otros. Yo cometo algunas cositas, pero son así, chiquititas, como una gotita de... No tienen sabor a nada. Sí, yo sé que es, pero es así minúsculo lo que yo hago. En comparación de otros, esos, violan, asesinan, roban, son corruptos. Pero ni hablemos de las cosas que hacen otros. Entonces el hombre se justifica. Pero no hace falta que uno agarre una camioneta 4x4 y atropelle a 15 personas y las pase por arriba y vuelva para atrás y para adelante, y para atrás y para adelante 10 veces para irse al infierno. No hace falta. Con un pecado así de chiquitito, así, miren, así de chiquitito, que no tiene gusto a nada, es menos de una gotita de pecado, es suficiente para condenarnos en el infierno. Suficiente. No hace falta que usted agarre y haga una lista de pecados y diga, ahora sí voy a cometer todos estos pecados que están enumerados, por ejemplo, en el libro de Romanos, capítulo 1, aborrecedores de Dios, detractores, inventores de males, infinidad de pecados. En el medio hay uno camuflado, muy ahí camuflado, en el medio de los grandes pecados, hay uno ahí, desobedientes a los padres. En medio de todo, como decir, una desobediencia a papá no es nada. Jessica y Edith, ¿nunca desobedecieron a papá? Nunca. Mirá vos, tampoco mintieron. Bueno, en el medio, o sea, a la misma escala
a la misma escala de condenación, o sea, a la misma escala de descalificarnos para entrar al cielo, está el asesino como el que dijo una mentirita chiquitita, aunque sea una mentirita blanca. Para Dios el pecado es pecado. Sea grande o sea chico, no deja de ser pecado. Por eso el hombre tiende a justificarse. Tiende a justificarse a sí mismo, decir, yo no cometo los pecados que otros cometen. Yo no cometo las faltas que otros cometen. Entonces, yo soy la medida de las cosas. No hay otra persona más buena que yo. Tengo mis pequeños errores, pero yo sé que tengo errores, pero no, yo soy una persona buena. Dicen muchos. ¿Cuántos conocemos que se miran a sí mismos y se ven buenos? Y se ven que no tienen muchas faltas grandes. Como un joven que le estaba predicando estos días y me decía, yo me estoy portando mejor, estoy tratando de hacer las cosas bien. Y yo le decía, mirá, no hay nada que vos puedas hacer bien para poder entrar en el cielo. No hay nada que puedas hacer. El hombre es malo, el hombre es pecador. Puede andar bien un tiempo, puede portarse bien un tiempo. Por lo tanto, el hombre es pecador. Y no solo que es pecador, sino que se justifica a sí mismo y condena a los demás. Ahora, hay otro ejemplo. ¿Qué sucede cuando... ¿Cuántos alguna vez hicieron una fila en el banco o en el hospital, levantándose a las 4 de la mañana para poder conseguir un turno? ¿Cuántos? ¿Alguno hizo o no? El hermano Julio, el único. ¿No? Cuando hay que hacer y uno va y sabe que tiene que esperar y aguantarse, y cuando está llegando el momento que lo van a atender, resulta que viene otro conocido, ¿no? Y se pone adelante porque vení, pasá por acá, y lo hacen pasar. ¿No le da una bronca? ¿No le corre una bronca por dentro de decir qué injusticia? ¡Qué injusticia! Yo me levanté a las 4 de la mañana, me chupé el frío, calor, lo que sea, no dormí, y viene este, y pasa como porque es conocido, que tiene favoritismo. ¡Qué injusticia! ¡Qué injusticia! ¿No le da bronca? ¿A cuánto le daría bronca eso? ¿O a cuánto le dio bronca alguna vez una situación así? A nadie le dio bronca. Levante la mano, ¿a quién le dio bronca? A Laura acá dice que le dio bronca. ¿No? Bueno, yo trabajaba en una fiscalía penal y un hombre pasó por un campo y juntó del campo de un vecino 4 morrones. 4 morrones, ni más ni menos. No eran 40 ni 400. 4 morrones. Sí, 4. Entonces la fiscal nuestra dijo, es robo. Mis compañeros decían, pero mire, doctora, la insignificancia. Es robo. Adentro el hombre, preso las esposas, por 4 morrones. Y después nosotros vemos, por ejemplo, los casos resonantes de corrupción. Un tal José López tirando dólares por un muro de un convento, y no hay pruebas. ¿De quién es esa plata? No sabemos. No. Los casos de corrupción, mega corrupción, donde millones y millones de dólares se roban y falta de méritos. Díganme si a ustedes también no les da bronca la justicia que tenemos, que parece que el pobre siempre es el que paga y para los ricos no hay justicia porque son conocidos de... A nadie le da bronca. O solo a mí, solo yo estoy embroncado. Ahora, vamos a hacer más el ejemplo. ¿Qué pasaría? Esto lo escuché de un pastor muy sabio en esto. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, viene Alberto Fernández, nuestro presidente, y dice, bueno, tenemos todas las pruebas para condenar a toda esta gente, tenemos todas las pruebas, pero vamos a hacer un acto de misericordia
y vamos a perdonarlos. Sabemos que cometieron hechos terribles, que mataron, que robaron millones, y esa plata desapareció y nunca más se encontró, y vamos a perdonarlos. ¿Qué dirían ustedes? ¿Se agradarían con esa noticia? ¿No dirían, por qué no podemos decir qué buen presidente que tenemos? ¿Por qué no podemos decir qué misericordioso Alberto Fernández? ¿Por qué? ¿Por qué no? Pero que miren qué acto de bondad que hizo, ¿no? Perdonó a todos los que robaron millones y millones. Qué tipo bueno, ¿no? No diríamos eso, o sí diríamos. Ahora resulta que había un hombre y este hombre mató a su padre. Agarró y le pegó un tiro así, ¡puf! Y lo mató. Entonces viene el juez y lo agarra y lo mete preso y él se arrodilla y le pide, por favor, tenga misericordia de mí. Y entonces el juez le dice, ¿y por qué tenemos que tener misericordia? Y él le dice, porque quedé huérfano. El hombre quedó huérfano por haber matado a su padre. Entonces la pregunta es, ¿por qué Dios puede perdonarnos a nosotros los pecados? ¿Cómo Dios hace para perdonarnos a nosotros? Porque nosotros queremos que se haga justicia con los demás. Cuando vemos un acto de injusticia nos da bronca. Cuando alguien se mete en la fila del que estamos esperando, nos da bronca. Cuando vemos que están todas las pruebas y hay que hacer justicia y nos da bronca. Cualquier acto injusto es motivo para que todos opinemos y todos hablemos, pero cuando se trata de nuestros pecados, no queremos que se haga justicia, le pedimos a Dios que nos perdone. Somos todos igual que ese hombre que mató a su padre, y cuando viene Dios a hacer justicia, le decimos, perdón Dios, ¿por qué? Porque por nuestros mismos pecados estamos en la situación que estamos. Somos todos igual que ese hombre que mató al padre y pedía perdón por haber quedado huérfano. Queremos que Dios castigue a todos los impíos, pero con nosotros que se olvide de nuestros pecados. ¿Cómo Dios puede hacer eso? Si Dios pasara por alto los pecados, si Dios agarrara todos los pecados y dijo, bueno, acá no pasó nada, vamos a hacer, ¿por qué? Porque, bueno, estos son de la iglesia tal, vamos a tener un favoritismo. No, Dios no tiene favoritismo. Dios no hace acepción de personas. El pecado tiene que ser condenado. Ninguna palabra ociosa que salga de las bocas, ni siquiera las palabras van a pasar por alto. Entonces, ¿cómo un Dios que es tan santo y tan justo puede perdonar los pecados de hombres completamente injustos y sin dejar de ser justo? ¿Cómo hace Dios para perdonar los pecados? Esto es lo que Israel ignoraba. Y quizás sea también lo que muchos ignoran. Tenemos que saber que nosotros nada podemos hacer y nada podemos nosotros agregar para que el cielo nos mire con agrado. ¿Por qué? Porque somos culpables, porque somos pecadores, porque constantemente nosotros pecamos, constantemente fallamos. O a pesar de que Cristo nos perdonó, la pregunta es, ¿alguno de todos los que estamos acá reunidos puede decir, no, sí, yo dejé de pecar, yo nunca más pequé? ¿Alguien puede? ¿Alguien puede decir como Jesús dijo, alguien me redarguye de pecado? Entonces hay una imposibilidad en el hombre de poder dejar de pecar. Puede quizás dejar de practicar el pecado, pero el hombre no puede dejar de pecar. ¿Por qué? Porque tiene una naturaleza caída y tiene una naturaleza totalmente corrupta.
Y no sirve de nada que el hombre quiera ponerse como medida, como muchos se ponen, como decir yo soy mejor que aquel. No, no somos mejores que nadie. O decir, mirá, yo creo que este hermano tendría que ser. No, no, no somos mejor que los demás, aunque nos creamos que somos mejores. Esto era el problema de Israel. Israel, los judíos, se creían mejores que el resto. ¿Por qué? Por ser hijos de Abraham, por tener la ley, por tener la circuncisión, por tener los pactos. Y podemos decir, sí, los judíos eran terribles. Pero díganme si nosotros a veces no tenemos la misma actitud y nos creemos mejores que los demás. ¿Por qué? Por ser cristianos, por tener la Biblia, por ir a la iglesia. ¿Cuántas veces nosotros nos consideramos superiores y mejores a los demás? ¿Por qué lo hacemos? Porque ignoramos la justicia de Dios. Y la justicia de Dios dice que somos completamente pecadores, que todos a una nos hicimos inútiles, que no hay en nosotros ninguna gota de bien, que el cielo pueda decir, bueno, este se portó mal, pero por lo menos tiene, no hay nada en nosotros. Esa es la justicia de Dios. Nosotros nos merecemos, y estaban los hombres que iban a apedrear a la mujer y le llevaron la mujer ante Jesús y le dijeron, Señor, esta mujer es adúltera. ¿Qué estaban haciendo? Estaban queriendo imponer su propia justicia. Esta mujer es adúltera. La ley dice que tiene que ser apedreada, pero ellos se olvidaban de que el único que podía apedrearla era aquel que estaba sin pecado. Y Jesús le dice, parece que Dios no lo tendría que haber dicho, pero Jesús se lo dice. Bueno, hagan lo que tengan que hacer, pero el que esté sin pecado, que sea el primero en ejecutar el juicio. ¿Y cuántas veces nosotros ejecutamos juicio sobre muchos otros y nos olvidamos que la condición para ejecutar juicio es estar completamente sin pecado? Lo que nos elimina a todos de poder emitir cualquier juicio. Pero nosotros a veces juzgamos. Sí, porque el hermano Julio es así, asá. Sí, porque la hermana Edith o la hermana Jessica, de esta forma. Y emitimos juicio. Y enumeramos a veces los pecados de los demás. Pero no nos tomamos el momento para enumerar los nuestros. Porque a veces ni siquiera los reconocemos. Esto era el mismo problema que tenía Israel. Ignoraban completamente la justicia de Dios. Ignoraban que la justicia de Dios estaba completamente airado sobre ellos. Ignoraban que ellos eran los que se merecían las piedras. Ignoraban que ellos eran todos los que se merecían estar clavados en la cruz. ¿Y cuántas veces nosotros ignoramos también que en esa cruz donde Cristo estuvo, tendríamos que haber estado nosotros? Ignoramos que la ira de Dios se revela constantemente sobre nuestras vidas. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que Dios entregó a los hombres a las consecuencias de sus pecados. A veces nos preguntamos, ¿por qué nos pasa lo que nos pasa? ¿No será que Dios nos entregó a las consecuencias de nuestros pecados? Como yo tenía, cuando trabajaba en la fiscalía, había muchas madres que venían con sus hijos adictos a la droga, y ellas los traían y decían, acá está mi hijo, lo entrego, métanlo preso, por favor, hagan algo con él, porque no soporto más, él se droga, es violento, me pega, me roba, vende todo. Y las madres los entregaban. Y nosotros le decíamos, no lo podemos tener porque no cometió ningún delito, se lo tiene que llevar a su casa. Así, de la misma forma que esas madres entregaban a sus hijos, Dios entregó a la humanidad las consecuencias de sus pecados. Muchos se preguntan, ¿por qué si hay un Dios en el cielo? ¿Por qué entonces pasa lo que pasa? ¿Por qué hay violencia?
¿Por qué hay guerras? ¿Por qué hay pestes? ¿Por qué hay maldad? Si es verdad que hay un Dios, ¿por qué? La respuesta es: Dios entregó a los hombres. ¿A qué los entregó? Dios entregó a los hombres a la inmundicia. Dios entregó a los hombres a una mente reprobada. Dios entregó a los hombres a las consecuencias de todos sus pecados. Por eso el pecado tiene consecuencias. Pero Dios no solamente entregó a los hombres a las consecuencias de sus pecados, Dios también entregó a su Hijo Jesús. Esta fue la mayor entrega de nuestro Dios, que Dios entregó a su Hijo Jesús para morir en una cruz, para que Él muera por nuestros pecados y nosotros podamos ser declarados justos. Esto era lo que el pueblo de Israel ignoraba y los que muchos ignoran todavía. ¿Por qué? Porque la ira de Dios tenía que caer sobre los culpables. Y cuando Jesús aparece en la escena de los hombres, resulta que Él viene para cumplir toda la ley y es bautizado por Juan. Y en el río Jordán Él sale del agua. Y cuando sale del agua, viene el Espíritu Santo como en forma de paloma y se posa sobre Él. Y hay una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. O en otras palabras, este es mi Hijo amado, el cual puede complacer la justicia del cielo. O este es mi Hijo amado, quien puede satisfacer por completo las demandas que el cielo exige para poder entrar al cielo. Dios no podía entregar a cualquiera. Dios entregó a su Hijo Jesús. ¿Para qué? Para que la ira de Dios caiga por completo sobre una sola persona, sobre Cristo, sobre nuestro Señor. ¿Para qué? Para condenar al pecado de todos los hombres y de toda la humanidad en una sola persona. Por eso el libro de Isaías, capítulo 53, dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Pero nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Varón de dolores, experimentado en quebrantos. Y escondimos de Él el rostro para no verle, porque no había ningún parecer, ninguna hermosura en Él. Pero Él llevó nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos todos nosotros curados. Jesús es el Hijo de Dios, que fue entregado por Dios para llevar los pecados de todos los hombres y para que el pecado sea completamente condenado sobre los hombros de Jesús. Jesús fue condenado en la cruz y en ese momento Dios le atribuye la culpa de todos los pecados, de toda la humanidad, de todos los hombres, en todos los tiempos, en todos los primeros hombres hasta los que todavía no nacieron, todos esos pecados que los hombres cargan sobre sus hombros, cayeron sobre los hombros de Jesús. Esto es la justicia de Dios. Que la justicia de Dios tiene que ser saciada. ¿Y quién podía saciar completamente la justicia de Dios? Era Jesucristo, el verdadero Dios y el verdadero hombre. Por eso Jesús tiene que ser un hombre para cargar los pecados. Y carga los pecados. Ahora, el libro de Miqueas, capítulo 7, un texto maravilloso de la palabra del Señor. ¿Qué es lo que hace Jesús con los pecados? Y capítulo 7, versículo 15, dice: yo les mostraré maravillas como el día que saliste de Egipto. El pueblo de Israel se jactaba de su salida de Egipto y se jactaba de que con brazo poderoso Dios nos sacó, con una columna de humo y de fuego, destruyó a Faraón en el Mar Rojo,
pero hay otra maravilla que Dios está dispuesto a hacer, y les mostraré una maravilla como el día que saliste de Egipto. Esta maravilla es en la que Dios no destruye a Faraón en el Mar Rojo, sino que destruye al que tenía el imperio de la muerte, sepultándolo en el mar. Las naciones verán y se avergonzarán de todo su poderío. Jesucristo resucita con poder y gloria. Y pondrán la mano sobre su boca y ensordecerán sus oídos. Esto es lo que sucede en los lugares más profundos de la tierra. Lamerán el polvo como la culebra, como las serpientes de la tierra temblarán en sus encierros. Se volverán amedrentados ante Jehová nuestro Dios y temerán a causa de ti. Y acá viene la pregunta: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente? Dios no puede así nomás pasar por alto el pecado, pero Él puede perdonar los pecados porque el pecado fue condenado en la cruz. La justicia de Dios necesitaba ser saciada. La balanza del equilibrio de la justicia de Dios estaba en contrapeso. ¿Y quien tenía que pagar la deuda? Fue Cristo, aquel que logró satisfacer la justicia de Dios. Por eso Dios puede perdonar nuestros pecados. ¿Por qué? Porque Él nos ve a nosotros como que si nunca hubiésemos pecado. Y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros y sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Esto es lo que hace Cristo. Él agarra todos nuestros pecados. Agarra todos los pecados de todos los hombres y se lo lleva a la parte más baja del abismo y ahí lo sepulta, para no acordarse nunca más. La justicia de Dios es que nosotros, que éramos culpables y estábamos en el banquillo de los acusados delante de Dios y no teníamos ninguna defensa y no teníamos ningún argumento para poder explicarle a Dios por qué nosotros habíamos pecado. Estábamos delante del juez de todo el universo, igual que ese hombre que había matado a su padre, pero pedía misericordia porque había quedado huérfano. ¿Dónde sale ese argumento? Igual estábamos nosotros, no teníamos argumento, no teníamos cómo explicarle a Dios para poder salir de ese problema. Y cuando nosotros merecíamos por nuestros pecados las piedras, cuando merecíamos la crucifixión, cuando merecíamos perdernos eternamente en el infierno, Cristo vino y nos sacó del banquillo de los acusados, se sentó Él en nuestro lugar y recibió el castigo que nosotros teníamos que recibir. Esta es la justificación. Y como el pecado fue condenado, a nosotros se nos quita la culpa, pero se nos declara que somos justos. Se nos declara por el cielo que nunca cometimos ni un pecado. Esto es lo que Israel ignoraba. Esto es lo que muchos ignoran todavía. El cielo, cuando nos mira a nosotros que hemos creído en esta obra, a todos los que hemos creído en este evangelio, cuando el cielo nos mira como si nosotros nunca hubiésemos pecado. El cielo lo mira a Julio. Si habrá hecho cosas, Julio. El cielo la mira a Jessica. Si se habrá mandado macana a Jessica. Pero a todos ellos que pusieron su fe en Jesús y en su obra, el cielo los mira como si nunca hubiesen cruzado un semáforo en rojo. El cielo los declaró justos. ¿Por qué? Porque Cristo ocupó su lugar. Cristo ocupó el lugar de condenación que ellos merecían, que nosotros merecíamos. Y el cielo nos declara justos, como si jamás nosotros hubiésemos
cometido ningún errorcito, como si jamás hubiésemos bebido ni una gotita del veneno del pecado. Ese es el poder del Evangelio. Ese es el poder que Cristo tiene de atribuirnos a nosotros su justicia, de atribuirnos a nosotros todo lo que Cristo es. Él tomó todo lo que nosotros somos. Él se hizo pecado para que nosotros seamos hechos justicia de Dios. Cristo tomó todo lo nuestro y se lo cargó sobre sus hombros. Todos nuestros pecados, todos nuestros malos pensamientos, todas nuestras inmoralidades, todas nuestras blasfemias, todas nuestras envidias, nuestros odios, nuestra falta de insatisfacción, toda la culpa que transita sobre nuestra mente, toda la angustia, la tristeza, producto del pecado, el pecado y sus consecuencias, todo Cristo lo cargó sobre sus hombros. Pero Cristo puso sobre nuestros hombros todo lo que Dios es. Esta es la justicia. Esto es lo que el cielo hace. ¿Para quién? Para todo aquel que se arrepiente. Romanos capítulo 10, continuamos leyendo. Dice así la palabra del Señor. Capítulo 10, versículo 8. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Todo esto que dijimos es la palabra de fe que predicamos. Que Cristo cargó nuestros pecados. Pero el asunto no quedó ahí. Cristo cargó sobre nuestros hombros todo lo que Él es. Por lo tanto, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. El versículo 13 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Yo no sé cómo está tu corazón o cómo está tu vida, pero quiero decirte que Cristo murió por ti para que no vivas una vida de culpa, para que no vivas una vida de miseria, para que no vivas una vida de derrota, para que no vivas una vida de pobreza espiritual. ¿Por qué? Porque Dios es en nosotros. Cristo cargó toda nuestra vieja vida y nos dio a nosotros su vida. La vida del Señor puede hacerse realidad en nosotros. Tenemos este tesoro, todo esto que hablamos, lo tenemos nosotros depositado en un vaso de barro. Este vaso de barro es el que nosotros tenemos. Una vez mi papá estaba hablando con un hombre y le dice, ¿viste que la Biblia dice, tenemos este tesoro en vaso de barro? Sí, le dice él, bueno, vos tenés poco tesoro, pero tenés mucho barro. ¿Cómo está tu corazón? Este tesoro del Evangelio es para que lo tengamos en abundancia, para que hagamos así pequeño el barro que hay en nosotros y para que crezca el tesoro, para que este tesoro se haga grande, grande, grande. Este es el tesoro del Evangelio, un tesoro completamente invaluable. No tengas mucho barro, conseguí más tesoro y el cielo te va a bendecir. Pablo dijo, ya no vivo yo, y lo que ahora lo vivo en la carne, sigo teniendo barro. Lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Porque ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cristo vive en nosotros. Este es el tesoro que nosotros tenemos del Evangelio. Yo te invito a que puedas hacer crecer ese tesoro y que te llenes de la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús lo dijo. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. No te olvides de la justicia. No ignores la justicia de Dios. Muchos buscan solo el reino, se olvidan de la justicia. Pero Jesús dijo, buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Vamos a orar al Señor.
Padre Celestial, en esta noche venimos a tu presencia, primeramente agradecerte por tu obra gloriosa